por vía telefónica si no se pudiera conectar. Bueno, vamos a hablar un poquito de acueductos y de lo que está pasando en el agua, que ha sido un tema para nosotros prioritario. Nosotros llevamos más de 8 meses hablando de este tema, prácticamente desde que comenzábamos acá, un poquito después comenzamos a hablar de este tema, precisamente con las comunidades de Santurce y San Juan, que eran las que en aquel momento estaban, ¿verdad?, quejándose, levantando la voz, más allá de los problemas que sabemos que existen permanentemente en todo el resto de la isla, en algunos lugares de la isla. Pero hablamos del tema hace 8 meses. Para hacer un poquito de recuento histórico, nosotros nos llama la atención la situación, los vecinos se comunican, los traemos acá, comenzamos la conversación con ellos y después de eso viene la situación de contratar al señor, se contrata al señor Pesquera en algún momento, hace un tiempo, para que haga un análisis. El señor Pesquera hace un análisis, entrega un informe y ese informe tenía, ¿verdad?, básicamente una información que tenía que ser las reparaciones, cuando tenían que hacerse, cómo tenían que hacerse. Esta mañana en el programa de Emilia, el señor Pesquera habla básicamente de que esto va a tomar 2 a 3 años. Esa fue la parte, ¿verdad?, que pensamos que es más contundente e importante, que está bien. No hay ningún problema. Lo importante es resolver el problema y hablarle al país con la verdad. Decirle, mira, esto no lo vamos a resolver en 30 segundos. Esto va a tomar 2 a 3 años. Me parece justo, válido, que lo diga frontal y que lo diga abiertamente. Eso es lo que esperamos del gobierno. Pero la gobernadora no lo ha hecho. El director de acueducto no lo ha hecho. Vino don Pesquera al programa de Emily Méndez y él lo dice. Así que esas son las cosas que levantan bandera. Esto comenzó como una avería, la situación de ahora. Y va por la tercera rotura en la tubería principal, que ha dejado casi a 100.000 abonados, más de 100.000 abonados, sin servicio de agua potable. Y yo quiero analizar esto un poco. Conmigo está acá Héctor Rivera, presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Planificación, y vía telefónica está el ingeniero José Pepe Izquierdo. Está en videollamada. Saludos, ingeniero. Representante del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico. Tengo la cámara prendida, así que... Sí, lo estoy viendo. Me pueden conectar si quieren. Lo estoy viendo. Saludos. Saludos. Bueno, es un problema de mantenimiento, lo que usted entiende está ocurriendo. Lo voy a preguntar al ingeniero, pero en principio, para ir un poquito para atrás en la historia, cuando se planifica el supertubo, ¿usted estuvo presente? Sí, yo fui parte del grupo que realizó el análisis para la declaración de impacto ambiental del superacueducto del norte. ¿Qué decía? ¿Qué necesitábamos? ¿Cuál era el impacto? En ese momento, pues mi parte era trabajar el análisis espacial de evitar las áreas críticas, las áreas de yacimiento, áreas de humedales, los wetlands. Ese tipo de cosas se analizaban para definir por dónde iba a recorrer esa tubería. Pero sí recuerdo reuniones en las que estaba el que en paz descanse Antonio Santiago Vázquez, Chago Vázquez, en las que se hablaba de que había una necesidad de 100 millones de galones diarios que iban a ser suplidos por el superacueducto. En el grupo técnico siempre había la reserva de si eso se podía lograr en esa toma en Arecibo. Se hablaba también de conectar el lago de Caunilla y Dos Bocas, que son los lagos que suplen el río de Grande de Arecibo. Y esas cosas pues se quedaron ahí, pero en principio eran 100 millones de galones para suplir la necesidad de lo que se estaba desarrollando en San Juan. Esto nunca se concibió para que supliera a Caguas, San Lorenzo, municipios tan distantes de la toma que termina en Bayamón. Muy bien. Ingeniero, ¿está usted por allí en videollamada? ¿Es realmente ha ocurrido un problema de mantenimiento? Se suponía, y hemos escuchado que el superacueducto iba a estar vigente hasta el 2050. En ese interín, ¿había que hacer unos mantenimientos? ¿Usted entiende que se hicieron, que no se hicieron? O sea, ¿cuál es el problema del superacueducto según su versión? Cuando se firmó el contrato, la empresa Thames and Dick, que fueron los que lo construyeron y lo diseñaron, tuvieron un contrato de 5 años para operar el superacueducto con sus mantenimientos, etcétera. Al vencer los 5 años, existía la opción de extender el contrato a Thames and Dick o la autoridad llevar a cabo el mantenimiento y operación del superacueducto. No se le renovó el contrato a Thames and Dick y yo le diría que hasta hace 10 o 12 años el mantenimiento, etcétera, se mantenía bastante al día. Fíjense que no podemos olvidar que tenemos 3 roturas hoy, pero el año pasado hubo otra. O sea, el superacueducto estaba gritando bien claramente, mira, necesito que me inspeccionen, me reparen porque tengo mis deterioros por envejecimiento. Esto es como el carro.
de ustedes. Hay que tener el cambio de aceite, hay que tener las gomas, hay que jotarlas, hay que cambiar la cadena de distribución. Pues el superacueducto necesita de todas esas cosas. Pero no el superacueducto, todo el sistema. Todo el sistema. Usted dice que hasta casi hace 12 años, más o menos, se mantenían las inspecciones regulares. Ese es lo que tengo entendido, correcto. Ok. ¿Usted participó en algún momento del periodo de construcción o estuvo presente de alguna forma? Sí, yo, en el momento de asumir yo la Secretaría de Transportación y Obras Públicas en el 2001, yo presidí la Junta de Acueductos también, y yo fui que cerré las reclamaciones del superacueducto, etcétera, ¿verdad? Y cuando yo fui presidente de Colegio de Ingenieros unos años antes, pues evaluamos y fuimos a las vistas públicas, etcétera. Una de las cosas que nosotros insistimos en aquel momento, como muy bien habló el compañero planificador, era que se terminara la vía antes de empezar a construir, porque había un movimiento que empezaban a construir y luego se mitigaba el impacto que hubiera. Gracias a Dios, la administración nos escuchó, a todos los grupos que decíamos, acaben la vía primero, se hizo la declaración de impacto ambiental y se construyó. Yo quiero hacer un caveat a lo que dijo el ingeniero Pesquera, que esto va a tomar 2 o 3 años arreglarlo. Yo quiero aclarar que esto es un proyecto de continuo de la vida. Esto no es un proyecto de 2 o 3 años para arreglar el problema que tenemos ahora. Aquí hay que tener una máquina de dragar carraízo y cuando acabe ahí, drague Dos Bocas, y cuando acabe Dos Bocas, drague La Plata, porque los sedimentos, esto es un país tropical, los sedimentos llegan cada vez que hay aguacero, hay sedimentos. Y al igual que tenemos que proteger las cuencas, hay que proteger las estaciones de bomba. Cuando se hizo el superacueducto, uno de los problemas era que Sergio Cuevas estaba produciendo más del doble de la cantidad que estaba diseñada la planta. La planta tenía un diseño de 60, lo habían empujado 80, pero estaba produciendo sobre 130 millones de galones, lo que implica un deterioro en la calidad del agua que recibíamos de Diametro. Una vez se terminó el superacueducto, se arregló Sergio Cuevas en aquel momento para ponerla al día. Iba a comentar algo. Sí, que hay un punto que trae el ingeniero Izquierdo. La protección de las cuencas es algo que se ha estado trabajando, se ha viabilizado, ¿no? Se ha documentado. En el 2008 se hizo el plan de aguas, recursos naturales, firmó el plan de aguas para Puerto Rico, donde es una radiografía de las necesidades de agua que hay en el país y cómo se pueden suplir. Y en ese documento se habla de los dragados, y si ustedes escuchan entrevistas que se le hicieron a Santiago Vázquez, él decía, pues mira, los dragados funcionan momentáneamente porque siempre se sedimenta el lago, y es porque nosotros no implantamos política pública para proteger las cuencas hidrográficas de los lagos. Y si usted desarrolla, pues obviamente van a haber sedimentos que lleguen al lago y lo ingeniero, recuerdo que la construcción del superacueducto no estuvo exenta de problemas de corrupción y reclamos de corrupción, incluso hubo gente que, ¿verdad? Entiendo, fue presa y todo el asunto. Le pregunto, ¿usted entiende que ha habido un error de construcción? Bueno, en aquel momento se certificó y, ¿verdad? Los problemas o no que hubo en una época, eso es agua pasada porque fueron evaluados y adjudicados. Lo que sí es que mientras se operaba y se mantenía, funcionaba bien. La estructura envejece. Y yo creo que puede durar mucho más allá del 2050, pero hay que mantenerlo y operarlo correctamente. Esa es la realidad. El superacueducto en la construcción reventó un tubo. Hubo unos errores de un valvuleo y se reventó un tubo. Se arregló. Hay hubo unas reclamaciones sobre ese tema que finalmente me tocó a mí transarla. Ahora, posteriormente, funcionó bien por 15 años el superacueducto. Como toda maquinaria, debidamente mantenida. O sea que no hay un problema de diseño. ¿Usted no entiende que haya un problema de diseño ni un problema de construcción? No, el agua llegó y funcionó. O sea, yo no puedo jurar de que no hay ningún defecto en ningún lado, porque eso es un proyecto muy grande, pero funcionó adecuadamente. Recuérdese que aquí hubo 2 privatizaciones de acueductos y unas empresas privadas también lo operaron, ¿verdad? Por lo menos la segunda, y no hubo observaciones sobre eso. Ahora, si no se inspecciona regularmente, totalmente de acuerdo. Le quiero agradecer a ambos que me hayan acompañado en la mañana de hoy. Definitivamente lo hemos mencionado muchas veces, lo que es la supervisión, el gobierno, el trabajo del gobierno para mantener funcionando
nuestras estructuras, el gobierno tiene que hacer su trabajo. Y su trabajo en muchas ocasiones es mantener, es supervisar, es vigilar. Que sea lo que sea, en este caso el agua, la electricidad, las escuelas, salud, funcione de la forma correcta y que haga el gobierno lo que tiene que hacer para que nos mantenga funcionando. Ese es el trabajo principal del gobierno. Pero a veces no lo entiendo bien. Vamos a una pausa. Soy Sonia Valentín.